que o el mundo exterior lo interrumpe, o el mundo exterior puede interrumpir al procesador para un evento muy simple, es un desalojo del programa para alojar otro, se terminó la unión de tiempo, ¿sí? O el mundo interior lo interrumpe, porque acá tenemos suma y multiplicación que usualmente son operaciones buenas, ¿sí? Pero la división es operación mala, a la división no le gusta dividir por cero, produce una excepción, esa excepción detiene todo hasta que se corrige o lo que sea, ¿sí? Entonces, si se produce alguna excepción, fíjense que particularmente acá estamos recreando qué es lo que pasó en el ciclo 3, ¿sí? Al final del segundo ciclo, S1 debería haber actualizado el contenido de R4, pero cuando se despachó S3 al principio de ese segundo ciclo, cambió el tag de R4 de 1 a 2. ¿Sí? Ese era el evento que vimos. Apareció este 2, desapareció el 1. ¿Sí? Si durante ese segundo ciclo ocurre, o en el tercer ciclo, el ciclo 3, ocurre una excepción cualquiera que sea, ¿sí? Yo tengo que salvar el estado del procesador. Salvar el estado del procesador es salvar unas cuantas cosas, entre ellas el banco de registros. Y yo del banco de registros voy a salvar este 6,0, ¿sí? Porque tiene un campo ocupado en 0. Y acá voy a salvar un 1 con esta referencia, un 1 con esta referencia, un 1 con esta referencia. Estos valores no me interesan tanto porque sabemos que es un ocupado, ¿sí? Y eventualmente queda claro que los contenidos de las estaciones de reserva los debo salvar para restaurar el mismo orden que estaba. Ahora, cuando vuelvo, fíjense que el resultado de la instrucción lo perdí, el resultado de la instrucción 1. ¿Sí? Ya no lo tengo más, ya no me lo refleja el banco de registros. De hecho, el banco de registros me refleja este valor que es previo, ¿sí? Pero lo que me está indicando acá este valor no sirve, porque el campo ocupado me dice que no sirve este valor de 10. El nuevo valor va a provenir de la instrucción en la estación de reserva 2, ¿sí? Pero jamás va a reflejar el 13,8. El 13,8 nunca tiene posibilidad de pasar, aunque sea durante un nanosegundo, por el banco de registros, ¿sí? Entonces, si el evento de excepción ocurre en ese momento, perdí ese valor, ¿sí? Queda claro que la misma tabla que pusimos para resolver el problema 1, que era que no queríamos tener las estaciones de reserva ocupadas, no sirve para eso, porque en la tabla yo puedo guardar tag 1, registro 4, valor 13,8, ¿sí? Pero como cosa adicional, esa tabla la tengo que guardar, ¿sí?, ordenada. No la puedo guardar desordenada, porque si en esa tabla guardo la generación de los resultados en forma desordenada, entonces eventualmente estoy diciendo que la instrucción 1, que era una suma que guardaba el resultado en el registro 4, se ejecutó, no importa cuándo se ejecutó, pero en orden del programa estaba posterior a la instrucción 3. Entonces estoy cambiando el orden de los rangos de vida, ¿sí? Acá necesito que la tabla esta esté ordenada. Y estando esa tabla ordenada, y teniendo estos valores, más un poquitito más, como dije, de sal y pimienta, tenemos el ROM, ¿sí? Con eso soluciono el problema y cuando ocurre una excepción, yo lo que voy a ir es a mirar en esa tabla y fijarme dónde está la ejecución, ¿sí? Si la ejecución indica que la instrucción S1, la primera suma, ya se terminó y que la instrucción S3, la segunda suma, todavía no empezó a ejecutarse o se está ejecutando, ¿sí?, entonces yo debo, en la excepción, salvar el 13,8 y decir que el tag acá es 1. O sea, no lo voy a escribir porque si no perdería este tag. Pero lo que voy a decir es que en este momento el registro 4 tiene como valor 13,8. ¿Sí? Si la instrucción 3, la segunda suma, ya se terminó de ejecutar, ¿sí?, entonces sí, el registro este va a perder su 13,8 y va a tener el valor, no sé cuál era, no me acuerdo, 81 y pico. La segunda suma, ¿sí? No, 21 algo. Ufa. 21,6. ¿Sí? Entonces ahora metódicamente sé
de acuerdo a dónde está el PC virtual ese en la tablita, que es el buffer de reordenamiento, sé si tiene que estar el 10, porque la primera instrucción no terminó de ejecutarse todavía, o si tiene que estar el 13,8 porque la primera instrucción ya terminó de ejecutarse, aunque no tenga chances de ir al banco de registros a salvar su valor porque otra instrucción ya lo utilizó para hacer renombre de registro. ¿Sí? Pero ya sé el momento justo en el que yo ahora puedo decir cuál es el contenido del registro. Entonces, nuestro núcleo dinámico de ejecución, ¿sí?, va a tener esta forma. Un buffer de despacho, la unidad de despacho, que en principio lidia con cierta arquitectura. Fíjense que acá esto no es ni Tomasulo ni no Tomasulo, ¿sí? Genéricamente la unidad de despacho lidia con el banco de registros para obtener los operandos, tiene estaciones de reserva asociadas a las unidades funcionales y tiene cierta cantidad de unidades funcionales que resuelven saltos, manejo de memoria, aritmética lógica, o sea, operaciones aritmético-lógicas, etc. Y tiene este buffer, ¿sí?, de terminación de instrucciones, el ROD, que funcionalmente tiene esas dos funcionalidades, ¿sí? La que ya habíamos visto estructuralmente, sin justificación, que nos decía que ayudaba a mantener el orden secuencial del programa en el caso de excepciones o interrupciones, o sea, de rupturas abruptas de secuencia, ¿sí? Y para liberar el uso de estas estaciones de reserva, porque necesito, sí o sí, durante el rango de vida de la instrucción, mantener el resultado de la misma, ¿sí? Y no quiero utilizar las estaciones de reserva. Hablando de esas estaciones de reserva, el cuadradito chiquitito, tan simple, ¿sí?, tiene una estructura similar a esta, obviamente muy a nivel de bloques, pero un poco nos sirve para ver la complejidad. Fíjense, la podemos ver como una memoria, ¿sí?, que tiene todos estos elementos que habíamos visto, al menos los dos operandos, con un indicador de si acá es un operando válido o no. Si fuera Tomasulo esto sería el tag, ¿sí? Tendrá el código de operación, existen otras cosas, pero tiene una lógica de acceso con bits de estado, también se llaman bits de ocupado, busy bits, que indican qué entrada de la tabla está vacía o qué entrada está ocupada. Acuérdense que la entrada esta no se llena y no se vacía en un orden determinado, sino que puede que se llene en un orden determinado, pero se vacía en el orden que sea, porque puede que una instrucción tenga todos sus operandos y todas las demás no, y sea la instrucción del medio, ¿sí? Entonces, este campo de ocupado está relacionado con la lógica de reutilización de las entradas. Y por otro lado hay otra lógica de acceso que utiliza como indicadores unos ready bits, ¿sí?, que se ponen en 1 o se ponen en alguna indicación cuando la instrucción tiene todos sus operandos, o sea, está computacionalmente lista para ejecutarse, y lo único que falta es que el recurso esté disponible, ¿sí? Entonces esta es la lógica de emisión, ¿sí? Basándose en quienes están acá listas, esta lógica utilizará algún esquema, la primera que encuentre, si es asociativo, la primera que me responda a la memoria asociativa, lo que sea, para saber qué instrucción debe mandarse a ejecución, ¿sí? Las entradas de esto son, por un lado, entradas de datos y por otro lado, entradas de tag, ¿sí? Estos dos son iguales, lo mismo que estos dos son iguales entre sí. Las entradas de tag están asociadas a los datos en rojo, ¿sí? Y es básicamente cuando cualquier unidad produce un token que tiene un tag y un valor, ¿sí? Lo que se hace es, en esta lógica de tags, comparar todos los tags, ¿sí?, para ver si el tag que me acaban de mandar coincide con alguno. Si coincide con alguno, entonces esta lógica habilitará una entrada determinada de este multiplexor y habilitará una entrada por acá determinada para que se cargue con el valor correspondiente, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Es algo que ya a esta altura, porque estamos moviéndonos en un nivel conceptual muy alto, no nos importa. Seguramente si agarran DHL termina saliendo, ¿sí? Lo importante de ver en esto es que, fíjense, este multiplexor de acá tiene
tantas entradas como ancho tenga mi unidad de despacho, el S. La unidad de despacho puede emitir, por ejemplo, en el ejemplo que vimos, 2 instrucciones. Las 2 instrucciones pueden ser sumas, entonces las 2 van a ir a la misma tabla de despacho, perdón, estación de reserva. ¿Sí? Entonces, esto acá es el S de mi procesador. Puede que todas vayan al mismo lugar, porque sean todas sumas, como dije. ¿Sí? Esto de acá es el, no sé si le pusimos una letra, el ancho de cálculo de mi procesador superescalar. Puede que en el ciclo este presente del reloj todas las unidades funcionales hayan terminado y todas generan un token. El bus de datos común, como loco, agarra todos esos tokens y los manda a todas las estaciones de reserva. ¿Sí? Entonces este es el grado de paralelismo del pipeline paralelo de mi procesador y este es el grado de paralelismo del pipeline diversificado de nuestro procesador. ¿Sí? Y además cada uno de estos, no se olviden que estos son datos, cada uno de estos calculo que serán, no sé,